Bueno, pues primero, nada, encantado por muchas razones, o por varias razones, por volver a este lugar que antes comentábamos, que ha sido un lugar de nuestro refugio de secretos y de incapacidad de guardar los secretos, porque a veces no era fácil, no porque los camareros se chivaran, ni el cigarrero, pero que se sentaban al lado. Este era el sitio donde venías para que no te vieran arriba y tal. Pero claro, nos escondíamos tanto que acabábamos siendo un territorio descubierto, porque tenías al lado otros que querían esconderse también, etcétera, ¿no? Y el café, que ha sido parte de mi vida, digo ha sido porque ahora vengo menos. De aquí salieron a ver a tu tío Julio Alejandro, Manuel Vicén, Rafael Azcona, y que eran habituales, y García Sánchez, que no venía mucho, pero alguna vez venía. Y, en fin, que aquí han pasado muchas cosas. Aquí estábamos citando antes que el padre de esta chica tan querida de la Cuesta Moyán, la madre, se casó aquí, y aquí hemos hecho muchas juergas y muchas risas con tu familia. Y, en fin, y aquí está Pepe Bárcena, que es el testigo. No, quizá viven todavía algunos de nuestros mayores, y me alegraré mucho que vivan. Pero es uno de los testigos del café esenciales, que promete que va a entregar las 1.700 páginas esas al editor de la historia breve del café, una historia resumida, extractada, que ha hecho de unos cuantos años. Pero queremos leerla, Pepe. Y luego, claro, me llamó Petón, al que tengo mucha afición por muchas razones. A don José Antonio Tin le tengo cariño desde antes de conocerlo, porque le había leído. Y había leído esas curiosidades que tiene de fijarse en cosas que a mí me interesan. Y luego hubo ya una alianza que ya te une, o dos, que te unen de por vida. Una es Pepín Bello y otra es el Atlético de Madrid. Entonces, claro, ahí tenemos cosas bastante en común, y recuerdos que nos unen con esa figura de Huesca tan peculiar que era Pepín Bello, y que algo voy a decir de él, aprovechando que era un raro, desde luego, era un raro que fue poco conocido. Quizá él tampoco quiso que le conocieran, aunque al final le gustaba mucho. Primero no le gustaba nada, y luego al final le gustaba mucho la foto. Luego le gustaba mucho, no presumía de querer hacerse fotos con uno con otro, pero ya se dejó querer y fue más fácil, ¿no? Y tenía tanto que contar y tanto que mentir, ¿no? Porque también tenía una tendencia a la exageración o a la mistificación de lo que había vivido. Y es un hombre que, entre los raros que yo pensaba citar, está Pepín Bello, porque Pepín Bello no se sabe bien cómo ni cuánto colaboró en una de las películas fundamentales que hizo otro aragonés. Buñuel, como el cerdo, no tiene desperdicio, de verdad. O sea, Buñuel, cuando hace la primera película, que la hacen como una broma, que ahí es donde digo que no sé lo que tiene Pepín de intervención, porque él decía que esos sueños que salen en la película, es una película de sueños que se llama El perro andaluz, que es una película de unos cuantos sueños. Muchos tuvieron que ver y fueron contados por esta pandilla de amigos en la residencia de estudiantes. Y entonces dice, no, yo le conté cuando vi tal, y el carnuzo es mío, porque el carnuzo es más de Huesca que de otro sitio. Y era verdad, y yo se lo enseñé, y yo decía, pues claro, Pepín, coño, el carnuzo, que es esa imagen brutal, ¿no? Del animal comido por las aves, o por los buitres, o por lo que sea, por los carroñeros, ¿no? Y que tiene un papel importante en El perro andaluz. El perro andaluz dicen que se financia por un dinero de la madre, 25.000 pesetas de la madre de Buñuel. Pepín y estos estaban tiesos, no podían aportar nada. Luego, no se sabe bien, imagino que casi todos ustedes tienen una mansión en Marbella, ¿no? O por ahí. Sí, más o menos. Bueno, pues Marbella lo creó alguien de esos personajes muy olvidados y fundamental en el inicio del primer cine vanguardia, que se llama Ricardo Soriano. Ricardo Soriano
era un aristócrata, era marqués de no me acuerdo qué, tenía muchos apellidos, luego, Soriano era el primer apellido, pero luego tenía muchos apellidos, ¿no? De estos apellidos dobles, triples, que se van uniendo, alemanes, ingleses, tal igual. Fue un hombre absolutamente extraordinario en muchas cosas, absolutamente extraordinario, porque era un niño rico, que podía haber sido un idiota, y fue un niño rico que dilapidó la fortuna, murió arruinado ya mayor, pero habiendo hecho muchas cosas, habiendo hecho la primera asociación que hay de amigos del cine en España. Le gustaban mucho los deportes, y los deportes, algunos de riesgo y otros de los caros, ¿no? Le gustaba mucho, pues, como era muy de la época, el automóvil, las motos, hacía submarinismo, hacía pesca de alto riesgo, hacía caza, era cazador, se batió con espada en Francia. Él debió nacer en Biarritz, que es donde se batían. cerca. No tengo el dato, pero no lo he apuntado, pero no, cerca de Biarritz, no era en Biarritz. Y era con un familiar suyo por una disputa de una cuestión de honor, ¿no? Bueno, pero Ricardo Soriano, entre otras cosas, como era rico y le gustaba lo que estaba pasando a su alrededor, dijo, pues me voy a hacer productor de cine. Y hablamos de los años veintitantos. Y empieza a ser productor de algunas de las películas iniciales del cine español, de algunas de las joyas en el cine mudo, y hace posible que muchos hagan películas. De hecho, se dice también, que eso es lo que no está firmemente contestado, hay un autor inglés que lo afirma, que él participó en lo que le faltaba a Buñuel para hacer El perro andaluz. Ya solo por eso merecería un respeto. Pero es que no hizo solo eso. Ricardo Soriano hizo películas en Hollywood, en Francia, en España, hizo una productora y en Hollywood ayudó a hacer algunas de las películas más raras que se han hecho allí por otro personaje que también hablaré de él dentro un ratito, que se llama Abadí Darrás, Henry Abadí Darrás, que es un personaje de origen vasco, como llaman ellos, el País Vasco francés, de Iparralde, tiene un castillo la familia en Iparralde, y él se fue también con fortuna a Hollywood, y uno de los que le ayudó en el regreso para hacer películas fue el tal amigo Soriano. Soriano, entre otras historias, hizo películas con otro personaje que aquí ha venido algunas veces y era un personaje singularísimo, Santiago Ontañón. Santiago Ontañón, que fue un ilustrísimo personaje de Santander, un gran dibujante, un gran escenógrafo, un hombre ilustrado, un hombre muy amigo de Lorca, muy amigo de toda esa generación. Fue el que trabajó en los figurines de La Barraca, había trabajado para que Lorca estrenara El maleficio de la mariposa, o sea, había trabajado en muchas cosas Santiago Ontañón, y también le gustaba la buena vida, se empleaba como actor de reparto en un montón de películas. Tiene 150 películas como actor de reparto, que algo le daban. Y se le puede, quizás su papel más conocido y reconocido es el doctor Coscuera en aquella maravilla de Berlanga que se llama El Verdugo, que es el que dice que está a favor de defensa del garrote vil. Aquel señor que está en la feria del libro a firmar y que le coloca a Nino Manfredi como verdugo, ¿no? Este era Santiago Ontañón. Santiago Ontañón trabajó con Soriano, hicieron unas cuantas películas y dirigió una película. Estoy hablando de los años principios de la República o final de la dictadura, de la dictablanda ya, y que son años donde el cine es una explosión, donde el cine es, primero, ya se ha convertido en una industria muy potente en París, en Roma, en Hollywood mucho más, es decir, que ya es una industria, y en España se empieza a hacer industria, empieza a crear los elementos necesarios para tener, bueno, pues películas ya comerciales, tal y cual. Y estamos en el paso del cine mudo
al cine hablado, que es un paso importante para la historia del cine y para la historia de algunos fracasos y también de algunos descubrimientos. Gente que no tenía un gran atractivo, de repente tiene una voz maravillosa y triunfa, o tiene una voz peculiar y triunfa, ¿no? Pepe Isbert empezó en el cine mudo haciendo de chico de ballet, de chico de baile, de divertido, entretenido y tal y cual, y no se sabía cómo hablaba, y cuando dieron esa voz dijeron, formidable, una voz ronca así, esto no tiene precio, y con esa voz se hizo una estrella antiestrella del cine, ¿no? Pues quería reivindicar la figura de estos desconocidos ricos que llegan al cine primero porque no quieren perder dinero, eso es verdad, pero llegan también con la pasión de hacer en libertad muchas cosas. Este hombre, naturalmente, no era un hombre, digamos, de izquierdas, pero es capaz de aportar a alguien que viene del mundo de la República un dinero para que haga su película. Igual que les pasó la siguiente película de Buñuel y de Dalí, La Edad de Oro, se hace con la participación de los Noailles, de los condes de Noailles, que eran los, digamos, del mundo de Proust, eran de un mundo muy alejado a lo que era el espíritu ese de la República de Izquierda, ¿no? Era otra cosa. Claro que cuando hacen las películas, Dalí y Buñuel, con la aportación, la que sea, de Pepín Bello, que alguna hay, porque sí que es verdad que en la película se tuvo tres nombres, primero se iba a llamar El marista en la ballesta, se desechó. Luego hizo un caligrama a Pepín y se iba a llamar Es peligroso asomarse al exterior, que me gustaba muchísimo, tú lo sabes bien, y se desechó. Y acabó llamándose El perro andaluz por azares que dice Buñuel, decía que era porque él había hecho un libro de poemas que nunca hemos leído, que se llamaba El perro andaluz, y que no tenía nada que ver con Lorca. Pero Lorca se sintió ofendido, estaba entonces en Nueva York haciendo su mejor libro quizá, El poeta en Nueva York, y se enteró que habían hecho en ese mismo año sus dos amigos en París una película que se llamaba El perro andaluz. Dijo, estos se están burlando de mí. Lo negaron, pero nunca se recompuso ya la amistad tal como había sido. Pues todo se va cruzando, ¿no? O sea, Soriano se cruza con Ontañón, Ontañón se cruza con Lorca, con Buñuel, con esas historias. Tu tío aparece más tarde. Pero el que se cruza todo el rato en esa época es uno que viene de Hollywood. El cine en España, como la comida, tiene el que es más popular, tiene mucho de ajo y de superstición religiosa. O sea, la primera película es La salida a misa de Zaragoza, ¿no? Y luego las películas de ajo llegan hasta Torrente, o sea, con sabores fuertes, tal y cual. Pero yo quiero hablar de las que no tienen tanto ajo, de las películas que han sido más sutiles, más complejas, más interesantes, más arriesgadas, a veces con poco éxito y otras veces con mucho éxito. Y ahí se cruza, digo, entre Soriano, Ontañón, la generación del 27, Buñuel, etc., Edgar Neville, que es otro niño bien, también aristócrata, por parte de la madre, viene de Hollywood. En principio había ido como diplomático, pero en realidad lo que quería es asistir en directo a lo que estaba pasando en Hollywood. Y en Hollywood, como él es encantador, guapo, tiene dinero, su padre era inglés, habla un perfecto inglés, ha estudiado en Francia, habla un perfecto francés, era un gentleman, era noble, era noble, mucho. Un noble español, eso claro, con Castillo, eso ya era muy mítico, ¿no? Todos se le querían. Y uno de sus mejores amigos y valedor fue Charles Chaplin. Y Charles Chaplin, pues se quedaba fascinado con muchas cosas españolas. Chaplin tuvo mucha relación. Ahora hace poco he colaborado en una historia que se ha hecho, tú lo sabes, Pepa, que dicen que Chaplin tiene orígenes gitanos y entonces han buscado porque sí que es verdad que la madre de Chaplin tenía lo que dicen un cuarterón de gitano y han buscado estas relaciones de las cercanías con nuestra cultura gitana y tal. Bueno, se ha hecho un documental donde
participan gitanos españoles y gitanos de Europa, hablando del gitanismo posible de Chaplin. Pero Chaplin sí que es verdad que se hizo muy amigo de Neville, y por hacerse amigo de Neville se hizo muy amigo de algunos de los que estaban allí intentando hacer esa aventura que salió mal, que eran los españoles en Hollywood, que fueron algunos muy destacados, pero casi ninguno hablaba inglés. Entonces eso ya iban a hacer las dobles versiones. No, digamos, no hacía falta que hablaran inglés porque iban a hacer la versión en español. Pero la versión en español se hacía muy mal. Se hacía con los restos del naufragio. O sea, se hacía, después de haber hecho la versión estupenda inglesa, iban apagando las luces y con esas pocas luces y con esa sobra de material que tenían, había que hacerla muy deprisa, con actores de segunda, de tercera, aquello no resultó bien. Entonces, bueno, pues pensaron que el doblaje era la solución, ¿no? Y el doblaje en España ha sido importantísimo y viene de esa incapacidad que hubo de saber hacer las dobles versiones. Hubo bastantes, hubo intentos y tal. Y ahí estuvieron López Rubio, estuvo Ugarte, estuvo Jardiel, Tono, Llopis, Herreros fue, pero se volvió porque no se entendía, en fin. En fin, hubo un intento, pero sí que aprendieron mucho. Neville trabajó en varias películas, hizo de asistente en alguna película de Chaplin, hizo algún papelito, apareció en alguna película, y el tal Henri Abadie-Darras. Henri Abadie-Darras era un noble voy a decir el pueblo, en Baigorri, al lado de Baigorri, está el castillo de la familia, el castillo de Chaus, de los de Abadie-Darras, y pues era pues eso, un chico muy bien formado, con muchos idiomas, con mucho dinero, sabían hacer de todo, sabían montar a caballos, sabían esquí, sabían tal, sabían cual, pero llegó la seducción del cine y él también dijo a su familia, yo me voy a Hollywood. Y se fue a Hollywood por su cuenta y riesgo. ¿Y qué pasó? Lo mismo que en el caso de Edgar Neville, que claro, Marion Davies, todos aquellos del principio del Star System, que eran gente que venían de mundos distintos, de repente ven a un aristócrata español y se quedan encantados. Y Chaplin abrió muchas puertas, pero ellos fueron capaces de ir haciendo su terreno. Concretamente, Abadie-Darras. Abadie-Darras hizo unas cuantas películas, algunas que se pueden ver todavía de excelencia. Le gustaba mucho a Cabrera Infante, que es uno de los que creo que mejor han escrito el cine, le dedicó unas páginas a Abadie-Darras en su libro de cine de Arcadia todas las noches. Y Abadie-Darras tenía dinero, genio, carácter, inteligencia, pero tenía mal genio. No le gustaba que le mandaran los productores, y los productores mandaban mucho. Entonces no hizo más obra porque se fue peleando con los productores. Decía Lubitsch que el mejor que había habido en la comedia era Abadie-Darras. Y le llamaban el joven Lubitsch. Lubitsch le tenía todo el aprecio del mundo. O sea, hay películas de él interesantísimas, y hay una que se llama, de varias maneras, se llama Risa, pero se puso otro título en español que decía el quizá muy exagerado Charles Chaplin, que si la historia del cine desapareciera, con guardar esta película que se llamó Loafer, o Falsa Personalidad, luego el título en español, con mantener esa película, que era Frederick March, el actor, y Diane Ellis, Nancy Carroll, lo tengo por aquí apuntado, estos datos, es de 1930. Dice que solo esta fue candidata a los Oscars como mejor historia original. Solo con esa película ya se justificaría toda una carrera. Pero es que hizo un montón de comedias entre los años 27 y 30 y tantos, fue haciendo comedias de gran éxito y con grandes actores. O sea, y luego, en esta película los guionistas eran un hermano de Mankiewicz y Ben Hecht, otro de los grandes guionistas de la historia de Hollywood, que trabajó también en una película, Topaz, también de Abadie-Darras. Hizo otras con un nombre tan curioso como el Dry Martini, que estaba muy de moda el Dry Martini, ¿no? La copa larga que llegó aquí a
por primera vez al Coq y luego al Chicote. Topaz fue una película también muy notable. Hicieron 3 versiones, una en francés, otra en inglés y otra en español. Las comedias de Abadí de Arrás estaban casi perdidas y hace unos años el Festival de San Sebastián, que a veces le cuesta mucho hacer ciertas cosas, pero como Abadí de Arrás tenía ese pata vasca, dijeron, sí, Abadí de Arrás sí. O sea, les propones uno de Huesca y a lo mejor se lo piensan. Pero no quiero... O sea, yo he sido parte del Festival de San Sebastián muchos años, no voy a hablar mal de nosotros. Pero, en fin, que a veces cuesta lo obvio, ¿no? Pero claro, Abadí de Arrás tenía esa cosa vasca y le hicieron un fabuloso reposición de todo lo que se había rescatado de él y un gran catálogo, que si lo pueden conseguir, consíganlo, o mejor, que vean sus películas. Y entonces a Abadí de Arrás le traigo de la mano de Soriano, porque como se pelea con todos los productores, Abadí de Arrás hace 8 o 10 películas y cada vez con un productor distinto. Y eran grandes productores, ¿eh? Y es amigo de las grandes fortunas americanas. O sea, él tenía entrada en los sitios... Randolph Hearst era amigo suyo. En fin, que él no estaba más relacionado, pero tenía fama de querer imponer demasiado y, bueno, acababa... Y entonces decidió que se volvía a su castillo, y se enteró Soriano, que tenía también Chateau cerca a la familia en Francia, dijo, oye, yo que estoy metido en el cine, quiero que hagamos una película, ¿no? Y entonces le convenció a Abadí de Arrás para hacer su única película española. La única película española que hace Abadí de Arrás se llama La traviesa molinera, que es una película absolutamente extraordinaria. Es una de las películas de los años de la República, del año 34, divertida, popular, llena de estilo. Aquí se basaba en la obra de El sombrero de 3 picos de Alarcón, ¿no? Y fue una gran película. Nosotros tenemos muchas películas interesantes. Esta la hizo un vasco, español, francés. Nació en Argentina, pero es una película española producida por españoles, hecha en España y con digamos, el rodaje aquí y con una historia española. O sea que es una película española importante. Es una de las bastantes películas que se hicieron en un tiempo, eso lo contaba muy bien Pepín y lo contaba con mucha sorna también. Cuando llega la República se hace un experimento que funcionó muy bien, que es Filmófono. Filmófono es una productora que está dedicada a rescatar historias populares españolas que podían ser de los hermanos Quintero o de Arniches o del Arcón o de la tradición o de la leyenda de Juan Simón o lo que fuera, y a coger actores y actrices y personajes conocidos, los actores de moda entonces o descubrimientos, Carmen Amaya, Angelillo, y hacían películas populares, películas, digamos, para todos los públicos, y que tenían un gran éxito y de un gran nivel. ¿Y quién estaba detrás de esas películas de productor? Luis Buñuel. Luis Buñuel dejó sus veleidades o sus maravillas surrealistas y se vino aquí a ser el productor jefe de Filmófono, ayudado por un personaje que también hay que citar un poco, es Enrique Herreros, al que hemos citado antes de pasada, que era el que hizo la primera vez que se hace algo tan esencial en el cine y en la comunicación de hoy, que es la publicidad. Saber vender las cosas. Enrique Herreros supo vender. O sea, no solo hacer cosas, que también hizo, y muy interesantes, sino que supo cómo venderlas, cómo hacer el cartel, cómo hacer la publicidad, en qué cine estrenar, a qué fiesta invitar, a quién invitar, tal. Luego, con el tiempo, se inventó a Sara Montiel, que era una chica que venía de La Mancha sin mucha formación, venía con otro nombre, le cambió el nombre y la hizo que fuera un Star System. Yo alguna vez voy a la casa del hijo, que tiene 96 años y muy mal carácter, pero yo hice un documental sobre el padre y me llevo bien con él, y tiene la casa en la calle Alburquerque, aquí cerca de Bilbao,
porque Fuencarral es como un mausoleo de la historia del cine, porque ellos trabajaron en la Universal. El hijo fue el que consiguió el primer Oscar de Garci, Volver a empezar, Enrique Herreros hijo, y consiguió el segundo de Fernando Trueba. Así que no ha sido poca cosa. Él lo que ha hecho es ser representante de actores y de grandes productoras de cine, y es heredero, digamos, de la memoria del padre. La memoria del padre tiene algo que ver con cómo cambiaron. Cuando vemos las fotos de las... Y yo todavía recuerdo algunas de pequeño, enormes, maravillosos carteles de la Gran Vía, con los grandes cines del Palacio de la Música, que tenían unos carteles impresionantes, con óleos. Hechos, muchos eran de Enrique Herreros, otros eran de este... ahí se me ha ido el nombre. Jano, gracias, que es el tío de nuestro amigo Fernando Rodríguez Lafuente. De Jano y otros, había muchos, ¿no? Y algunos muy importantes y buenísimos.